tal, gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para aquellos nuevos por aquí, yo soy Fabián Bernal y hoy vamos a tener una conversación supremamente importante con Jessica González. González es la primera mujer afro-latina en llegar al Parlamento catalán, pero no es la única importancia. Esta mujer además es supremamente inteligente y preparada. Ella es politóloga de la Universidad Pompeu Fabra de aquí de Barcelona. Además tiene un posgrado en sociedades africanas y desarrollo y un máster en comunicación de la Universidad de Ohio en los Estados Unidos. Buenas tardes, Jessica. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para hablar, obviamente, sobre todo lo que nos concierne en este momento en cuanto a política aquí en Cataluña y todos estos temas raciales antirraciales, más bien, que tú podrías empezar a representar en Cataluña en el Parlamento. Pues muchísimas gracias a ti, Fabián, por esta invitación a tu espacio y espero que sea una conversación provechosa para nosotras y sobre todo para las personas que se van a conectar a verla. Ojalá, eso esperamos. Jessica, ante todo, tú eres la primera, bueno, se ha hablado muchísimo de esto, la primera afro-latinoamericana en el Parlamento catalán. Y esto obviamente generará muchísimas expectativas, pero antes de eso me gustaría que nos contaras un poquito cuál ha sido tu trayectoria y por qué decidiste entrar en la política aquí en Cataluña. Vale, bueno, yo me voy a presentar como desde el principio. Soy Jessica González Herrera, soy barranquillera, hace 15 años, casi 14 y medio, que estoy viviendo en Barcelona. Vine originalmente a estudiar mi carrera de ciencias políticas. Entonces, digamos que el interés por la política no lo recoge del suelo. También a nivel familiar, pues siempre he estado como sensibilizada sobre temas más desde la parte de políticas sociales. Sin embargo, la política institucional nunca fue uno de mis objetivos. O sea, si lo fuera, claramente lo diría sin ningún problema porque es totalmente legítimo, pero en mi caso estaba muy enfocada en el fuera, digamos, en movimientos de base, en cómo de alguna forma recomendar criterios de políticas públicas, administraciones públicas en general, ayuntamientos, la Generalitat, etcétera. Entonces, de alguna forma, siempre vi como mi ámbito de incidencia desde fuera, ¿cierto? Nunca milité en ningún partido hasta hace 2 años, pero evidentemente, y aquí como que siempre me gusta hacer una diferencia, ¿no? Que hay personas que dicen que son apolíticas, ¿no? Pero es muy difícil ser apolítico, digamos, en el sentido de si tú tienes una opinión respecto a cómo está la economía, al aborto, a cómo están los derechos sociales, a quién accede o no a ciertas ayudas, a la situación mundial, pues eso es política. Sin embargo, hay personas que no tienen una adscripción partidista, ¿no? Entonces son más bien personas apartidistas que todo y tener sensibilidades y opiniones respecto a gran variedad de temas, pues no encuentran de repente ningún partido con el cual se identifique. Claro. Entonces, eso era un poco yo. Entonces, alguien como muy politizado en el sentido de tener opiniones respecto a esto, a este tipo de cosas. De hecho, mi área de especialidad han sido políticas de interculturalidad y cómo desde los feminismos, etcétera, se pueden aplicar políticas públicas específicas. Sin embargo, es hasta hace 2 años cuando yo, recibo una llamada de los comunes, ¿no? de Ada Colau, proyecto que para mí era más referente en el sentido de que era un proyecto que venía de personas activistas que habían defendido sobre todo el derecho a la vivienda, etcétera, y veía, como la palabra lo dice, ¿no? De personas comunes y corrientes que en algunos casos había coincidido con ellas en otras luchas en la calle, y se me hace como esa invitación a formar parte de las listas de las municipales. Me lo pensé y al final dije que sí y empecé durante casi 2 años en política municipal. Entonces, la política municipal, que son el nivel más cercano que tenemos la ciudadanía a la administración pública, ¿no? O sea, el ayuntamiento de nuestro distrito, para las personas que viven en Barcelona, pues es como lo más cercano que hay.
Y más Entonces, contacto con las personas. claro, exacto, es muy concreta, es muy del día a día de resolver cuestiones. En este caso estamos gobernando en Barcelona, con lo cual gobiernas el día a día, gestionas el día a día y es un nivel de, perdón, de muchísimo contacto. Entonces luego, hacia noviembre, cuando se empiezan a cocinar los movimientos de las elecciones catalanas, desde mi organización me proponen ir en las listas. Para mí no fue una decisión fácil para nada, porque bueno, son posiciones diferentes, son niveles de incidencia diferentes. Nunca me gusta decir como mayores o menores, sino son niveles de incidencia diferentes. En el Parlamento de Cataluña lo que hacemos es legislar, con lo cual es redactar y producir leyes mientras lo que haces en política municipal es gestionar el día a día y estar en un contacto vecinal y con colectivos y con vecinas bastante diario. Entonces son niveles de incidencia diferentes. Después de muchísima reflexión personal, colectiva, con amigas, con mi mismo grupo, equipo de trabajo, con mi pareja, con mi familia en Colombia, en fin, al final pues decidí dar el paso y estoy aprendiendo. Ahora a ser diputada, estoy en un momento en el cual llevamos 2 meses casi de legislatura, sin embargo no hay gobierno a nivel de Cataluña y eso nos pone en una situación un poco de limbo. Pero bueno, un poco, bueno, ya luego más adelante te explico en qué temas me voy a enfocar, pero al final viene de esa inquietud de poder ser útil, ¿no? Que en aquel lugar donde estamos poder generar un poco más de utilidad, a pesar de no habérmelo planteado. Sí es verdad que el tema de la representatividad es importante y el tema de ser la primera, ¿no? Que me lo preguntan en muchas entrevistas, es una tristeza que sea la primera después de todas las olas de migraciones, después de la relación colonial que ha habido de España con países latinoamericanos, que no haya pasado antes. Entonces siempre me gusta plantear esto como un logro colectivo, como un logro para las personas migrantes de Cataluña en este caso, tengan o no derecho a voto, que eso también es otro tema, ¿no? Como que medio millón de personas no tienen derecho a voto. Eh, entonces, de alguna forma, este escaño, este lugar en el Parlamento, pues es un poco de todas y hay que construir una agenda colectiva a partir de ahí. Genial. Y me parece importantísimo porque es que tú lo has dicho, somos muchísimas personas migrantes aquí en Barcelona y no tenemos representatividad. Entonces, que empiece a ver eso y que las personas entiendan que los migrantes también tenemos derechos, pues es como la forma de verlo y entenderlo. Cada vez nos integramos más, bueno, aunque esa palabra de integración Súper problemática. uf, sí, bueno, no hablemos de eso en este momento porque nos extenderíamos muchísimo, pero ese tema de que estamos acá y que estamos compartiendo espacio con, pues obviamente las personas catalanas que nos han acogido, con los españoles que nos han acogido, pero que nosotros también traemos nuestros problemas, nuestra cultura, nuestra Nuestros idiosincrasia, conocimientos, nuestros claro. conocimientos supremamente importante y venimos a aportar, que yo creo que eso es también supremamente importante. No somos los pobrecitos que por favor ayúdennos, sino, hey, queremos venir acá a trabajar, a aportar, a construir país entre todos. Eso me parece genial. Correcto. Eso es clave lo que estás diciendo, Fabián. O sea, cambiar esa perspectiva de la diversidad cultural y las personas migrantes bueno, como la extrema derecha lo está utilizando, que ya lo hablaremos también, bueno, como gente que viene aquí a chupar del bote, cuando en realidad, número uno, no se ven las migraciones en su complejidad. Es decir, que están haciendo países del norte global, en el sur global, para que haya en estos flujos migratorios. Uh -huh. Y número dos, como no se ve de alguna forma todo este conocimiento, todos estos saberes que pasan por aportes a nivel económico, por aportes a nivel político, por aportes en las maneras de organización social incluso que en Cataluña traemos las personas migradas. Entonces, también que se nos vea como sujetos políticos, ¿no? En este sentido, ¿no? Que muchas veces se elogian nuestros bailes, nuestras costumbres, nuestras comidas, ¿no? Como hay esta diversidad, y claro que es diversidad, yo misma soy bailarina y me encanta mostrar mis bailes, pero también tenemos opiniones respecto a cómo funciona este país a nivel político, a nivel económico, y yo creo que estos van siendo pasitos que poco a poco vamos dando, ¿no? En una cámara que debería representar el 20%, que somos las personas nacidas fuera de Cataluña, y ahora mismo representa creo que un 4,3, ¿no? Las personas migradas. Así que bueno, todavía queda mucho por recorrer, pero vamos empezando. Pero claro, ahí vamos. En cuanto a la representatividad en el Parlamento catalán, ¿qué podríamos esperar entonces de este crecimiento de los migrantes en esa representatividad?
¿Cómo nos pueden apoyar a nosotros los migrantes? Porque tenemos diversos problemas acá, desde el padrón, citas en extranjería, el racismo. Bueno, ¿cómo crees tú que nos pueden ayudar desde allí? Sí, yo creo que es importante también, y no lo niego, que no es que yo ahora vaya a ser la única que va a tener esta agenda. Ahora mismo, digamos que tenemos como diferentes tipos de prioridades. Eh, yo especialmente, y ahora que hablo en particular, voy a estar encargada de la Comisión de Afers Socials, ¿no? De Derechos y Políticas Sociales y Familia, por una parte, y por otra de la Comisión de Cultura. Entonces, teniendo estos dos encargos específicos, eh, la Comisión de Derechos Sociales es como de las más grandes que hay porque entran desde temas de juventud, personas mayores, personas jóvenes, infancia, residencias, etcétera. O sea, entra como muchísimas cosas. Entonces, a través de esta comisión como tal, y en compañía también con otros de mis compañeros del grupo municipal y también de otros partidos que también están sensibles con este tema. De hecho, estamos viendo la posibilidad de cómo generar alianzas para que esta perspectiva intercultural esté presente de manera transversal en muchas áreas. Hay temas de prioridades. El tema del padrón, en este caso, el hecho de que a nivel de Cataluña no se garantice el derecho al padrón cuando en realidad se debería garantizar y cuando en realidad la Generalitat tiene la potestad de poder hacer un acompañamiento para que en todos los municipios de Cataluña se pueda acceder al padrón, aún estando en situación irregular. El padrón, recordemos que es puerta de acceso a derechos, ¿no? A la salud, a la educación, etcétera. También cuando estás en situación irregular, el padrón es lo que de alguna forma da cuenta del momento en el que tú llegas a este país y te puede ayudar en un proceso de regularización posterior, etcétera, etcétera, y esto no se está garantizando. Se han hecho diferentes intentos de regularlo, pero para mí esto es uno de los objetivos específicos, y intentar poner. También una cosa que me gusta decir es que, mira, que yo soy de un grupo parlamentario que somos 8 diputadas, que somos un grupo pequeño, entonces y no gobernamos ahora mismo. Entonces, claro, nosotros podemos instar y presionar al Ejecutivo para que haga este tipo de cosas. Sin embargo, desde esa posición que también nos dan en el Parlamento, pues poder hacerlo. A nivel del Claro. tema de las citas de extranjería se puede presionar, esto sí es el Estado central y es como importante como de alguna forma ir diferenciando en qué cosas tenemos más o menos margen de acción, pero ahí la presión a nivel del Congreso central Claro, también estará. porque no es lo mismo una persona, Fabián Bernal, desde la calle diciendo, hey, por favor, ayúdennos con padrón o con citas, a la presión que se puede ejercer dentro del Parlamento también diciendo, Claro. hey, hay que mejorar eso. Y obviamente que entendemos que son pequeñas, que la lucha existe, pero que la representatividad también es diminuta, pero bueno, esto puede Claro. ir creciendo y eso es lo que yo creo que hay que entender entre los extranjeros, que entre más somos la lucha, entre más nos juntemos, pues más podrán crecer estos movimientos que al fin y al cabo van por todos nosotros. Es clave lo que tú estás diciendo, Fabián, porque yo no creo que la política institucional sea la única fuente de presión. Yo puedo ir y presentar una propuesta de resolución, presentar una iniciativa, etcétera, bueno, y montarme en el hemiciclo y decir que esto es muy importante. Pero que si no hay una presión de calle a nivel de movimientos sociales, a nivel de movilización en calle, en la cual esto de alguna forma se ponga en la agenda, porque es así, y lo decimos muy claramente. La calle pone mucha presión también, y de alguna forma empuja a cuáles son los temas centrales, ¿no? Porque si voy yo sola y lo digo, es como, mira, una resolución más que desafortunadamente el nivel de, de desvirtuación también que hay en la política es que muchas veces se aprueban resoluciones que es como, vale, sí, todos estamos de acuerdo, pero luego a la hora de ejecutarlo nadie se pone. Entonces, por eso es importante que la calle, por eso es importante que las personas de a pie se movilicen, por eso espacios como este, como el tuyo, en el cual
se puede saber un poco cuál es la importancia de que no solamente, o sea, que hay una persona migrante defendiendo eso y diciendo en el Parlamento de Cataluña no sirve si la calle no se moviliza y viceversa. Si solamente la calle y los políticos de alguna forma no lo visibilizan, tampoco. Entonces veo como la política de calle y fuera de los partidos eh, como también un factor sin el cual no podemos avanzar. Y es que solo hay que referirse a la historia, ¿no? Los movimientos sociales son los que han presionado durante toda la historia a los políticos que están gobernando para decirles, hey, necesitamos derechos, Revolución Francesa, el voto femenino, bueno, todos los derechos se los han ganado en la calle las personas. Y esto yo creo que no lo podemos olvidar nunca porque no podemos sentarnos a esperar a que Jessica González llegó al Parlamento y gracias Jessica, haz todo por nosotros. Eso no va. Claro. No, Esas no, no, no funciona. Exacto, esas movilizaciones son supremamente importantes. Y Jessica, veíamos en las redes sociales que estabas proponiendo tú como vocera, pues, la creación de una comisión de estudio sobre el racismo institucional en Cataluña. Me parece súper importante. ¿De qué se trata esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa está enmarcada en un acuerdo que hemos firmado diversos partidos del Parlamento, porque no hay que pasar por alto que el último 14 de febrero la extrema derecha entró al Parlamento de Cataluña con 11 escaños y también, bueno, hay esta entrada y esta irrupción en el Parlamento de Cataluña crea una obligación otra vez desde muchos niveles, ¿no? A nivel de partidos, a nivel de las instituciones, a nivel de los movimientos sociales, a nivel de los medios de comunicación, crear la obligación de crear una alianza de alguna forma para blindar que los discursos de odio no calen y no se normalicen en un espacio como el Parlamento de Cataluña. ¿Qué pasa? Si en un Parlamento de Cataluña y en la televisión, etcétera, los discursos de odio cada vez son más normales, eso lo que hace es que en las calles también los ataques y la legitimidad, digamos, de algún tipo, de esos tipos de discursos que generan odio entre la población, pues sean más normalizados. Lo hemos visto en Estados Unidos también con el auge de ataques racistas, lo estamos viendo aquí. Entonces, dentro de ese acuerdo que hemos firmado algunos partidos, nos proponíamos recuperar una comisión que existía en el mandato anterior, en la legislatura anterior, que era de racismo institucional y estructural. Sin embargo, esa comisión estaba enfocada en temas de seguridad y aquí podemos hablar de paradas por perfil racial, etcétera, etcétera. Entonces hemos dicho la importancia de crear una comisión específicamente que trate de racismo institucional en el ámbito de la Generalitat, en este caso, y que analice de alguna forma cómo desde las instituciones como el Parlamento, ¿no? Que no están gobernando, pero son la rama legislativa, cómo no se pueden permitir y cómo se sancionan esos recursos de odio, pero también vemos qué pasa con los cuerpos de policía, también veamos qué pasa con el sistema educativo, también veamos qué pasa con el acceso o con las políticas culturales, con las políticas sociales que de alguna forma excluyen a una parte de la población. Cuando hablo de racismo institucional, etcétera, es como todos vivimos en un sistema como bastante como racista, patriarcal, etcétera, y las instituciones lo que hacen es reflejar eso. Entonces, con las políticas feministas y con las políticas con perspectiva de género, en los últimos años se ha intentado incidir y poner este tema sobre la mesa. Esta comisión de estudio iría un poco también en ese sentido, también para que entidades y organizaciones de la sociedad civil se puedan tener voz en un espacio como el Parlamento y poder configurar una agenda en la cual están todos los partidos políticos y de alguna forma pues poder generar informes que nos ayuden a tomar acciones que finalmente se reflejen en cómo funcionan las instituciones. Interesantísimo. Una persona del común, un mortal como uno que no está metido en política ni tiene tanto contacto con las instituciones, ¿podría participar? ¿Cómo funcionaría esto? Porque yo veía que decían instituciones, partidos políticos, medios de comunicación. Entonces, como, ¿cuál es esa propuesta para que las personas se puedan informar un poco más de esto, puedan participar y puedan tener esa voz que tú decías? En los próximos días vamos a estar informando de cuál es la fórmula legal, digamos, oficial, porque como decía antes, al no tener gobierno ahora, todo va como muy lento.
Entonces, estamos viendo qué forma tendría, ¿no? Y cómo se garantiza también el espacio el espacio de participación de personas de la sociedad civil, porque vemos que esto no se combate solamente, como decía, desde las instituciones o de los partidos políticos, sino también desde la sociedad, desde los movimientos, las organizaciones, medios de comunicación. Entonces, la idea sería que fuese un grupo de personas, o sea, un grupo perdón, de entidades y de organizaciones que formara parte de esa conversación en la cual o sea, estaremos los diputados y diputadas con representación y, y también las organizaciones. Entonces, cuando se decidan cuáles van a ser esas organizaciones, que todavía no está decidido, a través de las organizaciones y a través de nosotros mismos como diputados y diputadas, pues se podrá acceder. A mí me gusta como aprovechar para decir que también aquí, pues no sé, dejaré mi contacto, mi correo para quien quiera contactar y a partir de allí, pues ir estrechando relaciones con organizaciones que quieran contactar conmigo o con mi grupo parlamentario. Genial, genial, Jessica, claro que sí. Imagino que se publicará también en las redes sociales, que es como que Twitter se ha vuelto como la plataforma más, no sé, más grande para enterarse uno de todo, ¿no? Ahí todos están publicando lo que piensan, lo que se hacen, se ha vuelto hasta mejor que cualquier medio de comunicación porque además no está politizado, o bueno, o cada persona puede leer del lado que quiera y luego tomar sus propias conclusiones, que es supremamente importante. La democratización de las opiniones y de la información, que eso es genial, pues. Así es. Bueno, también hay un poco tiranía de Twitter, ¿eh? Es como que parece que si no publicas en Twitter no piensas nada, ¿sabes? Y es como, mira, evidentemente pues no todo está allí, pero hay una fuente de información importante. También algo que ha pasado en los últimos meses es que, bueno, en los últimos meses, años, es que hay mucho troll, ¿no? Muchas personas allí votando odio. Entonces yo creo que Twitter empezó siendo como una plataforma en la cual había debate, ¿no? Se podían debatir y poner en común diferentes puntos de vista y que ahora se ha desvirtuado un poco, pero sin embargo sigue siendo súper importante estar allí como altavoz para poder precisamente ver, ¿no? lo que se cuece. Así que bueno, hay que estar igualmente. Es para Así mirar. que bueno, que ahí vamos. Vale, Jessica, me gustaría que tocáramos un poco el tema aprovechando que tú eres politóloga y ya para terminar, porque entendemos que tienes el tiempo contado, tocar el tema de la participación de los migrantes y sobre todo de los latinos. Yo ya he hablado de esto antes en los videos y con otras personas, con otros activistas y políticos, que siempre cuando hay convocatorias, pues aparecen personas de ciertas nacionalidades que no incluyen normalmente a la población latina. Entonces, ¿cómo hacer que de pronto este latino que siempre dice es que a mí no me gusta la política, es que yo vengo de un país como Venezuela y Cuba, donde históricamente está mal vista la izquierda, pero cómo entender que la izquierda latinoamericana no es la misma izquierda europea, que aquí se han ganado unos derechos con muchísimas luchas, que hay una cosa que se llama el estado de bienestar, que se ha ganado con lucha en la calle y que no es lo mismo pues que el discurso latinoamericano y que no debemos confundir esas cosas porque el debate es otro y que debemos como reeducarnos en ese sentido. Sí, yo creo que a nivel, aquí la educación es súper importante, por eso es que el sistema educativo de alguna manera, de poder fomentar ese espíritu crítico desde las escuelas, es súper importante. Y reconociendo también muchas personas que han tenido experiencias determinadas con sistemas políticos determinados, a veces hacer estas comparaciones y de hecho, bueno, y aquí me remito también a Colombia, ¿no? Como el fantasma del castrochavismo está de manera constante en cualquier campaña electoral en los últimos, no sé, 15 años. Como un gran fantasma, monstruo y el coco que va a venir cuando Colombia, en un caso concreto, pues evidentemente el poder ha estado repartido en unas pocas familias y ha habido un nivel de violencia que va muchísimo más allá del conflicto armado, que ha sido algo que ha marcado la realidad de nuestro país, pero también esta oligarquía a nivel político y económico ve amenazado su status quo
cuando ideas que pasan por redistribución, ideas que pasan por la consecución de derechos y por de alguna forma romper con las desigualdades tan grandes que tenemos en un país. Entonces allí coges ese fantasma y esas ideas de decir, pues es que va a venir el castrochavismo y nos va a comer. Entonces, reconociendo esas experiencias que ha habido y que de hecho a nivel de amigos y amigas, pues todos tenemos seguramente en Barcelona personas cercanas que han pasado malas situaciones precisamente por esto. Sin embargo, la izquierda no es una cosa homogénea ni igual en todas partes, como tú mismo lo mencionabas, Fabián, el tema de un estado de bienestar que ahora mismo está en crisis, sinceramente también, porque no está funcionando de la forma que tendría que funcionar, ¿no? La salud pública, por ejemplo, que debería ser 100% pública, vemos como aparentemente en Cataluña lo es, pero sin embargo, si tú escudriñas un poquitito más, hay una privatización brutal de la sanidad pública. Y básicamente lo que nosotros estamos proponiendo, ya que hablo por mi organización política en concreto, es reforzar lo público, es reforzar la sanidad, ¿no? Que al final es lo que nos salva, es reforzar la educación pública, es reforzar el sistema de pensiones, ¿no? Y cómo de alguna forma está enfocado en consecución de derechos y cómo las grandes fortunas, y aquí hablando de grandes fortunas de personas que realmente se han enriquecido, pues cómo tienen que pagar más impuestos y punto, ¿sabes? No hablamos de una cuestión bueno, de alguna forma retroceder en derechos, sino al contrario, es ampliarlos. Yo lo hablaría de esa forma, ¿no? Como no podemos vivir en un mundo en que a nivel global los privilegios son de unos pocos, ¿no? Como esa clase media, ¿no? Que antiguamente se hablaba como en términos de esa clase media, como súper amplia, como la pobreza y la precariedad cada vez están de manera más amplia y los ricos se están volviendo más ricos. Entonces, ¿cómo de alguna forma reforzamos servicios públicos por una parte? Cómo de alguna forma, pues las grandes fortunas evidentemente tienen que pagar más pensiones y nos garantizamos que de alguna forma la riqueza esté distribuida de una forma. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, específicamente del tema de la vivienda, ¿no? De cómo las políticas de vivienda en los últimos años y ese libre mercado que ha habido a nivel español hacen que hoy día la situación sea bastante trágica a nivel del acceso a la vivienda, que es un derecho, pues evidentemente ha sido como un mecanismo de especulación y no está garantizado. Entonces, ¿cómo ahora hay tantas resistencias a regular la vivienda? Precisamente porque hay grandes compañías a nivel internacional y grandes tenedores a nivel nacional también que se han encargado de especular con eso. Entonces, aquí lo que estamos intentando básicamente es que todo el mundo tenga una casa, unos servicios públicos que correspondan y tenga un nivel de ingresos que le permita vivir y no sobrevivir. Así Exacto. que yo lo resumiría así como muy, muy, muy simple. Claro, porque es muy amplio el debate, pero yo creo que es importante eso porque normalmente quieren satanizar a la izquierda diciendo que van a repartir pobreza, pues porque hay muchos ejemplos que no tienen, creo que ver con la izquierda, sino con corrupción en muchos gobiernos y eso habría que entrar a analizarlo profundamente, porque hay gobiernos de derecha y de izquierda que son malos ejemplos en la historia del mundo. Correcto, correcto. Entonces, no hay que satanizarlo, sino empezar a entenderlo muy bien. Y yo creo que lo importante es eso que tú nombraste muy bien. Hay unos privilegios que tienen unos cuantos y otros nunca los han llegado ni a rozar. Y la idea es eso, es oportunidades para todos. Los privilegios que hemos tenido algunos deberían ser los derechos de todas las personas. Y esa es la Correcto. lucha que hay que entender acá. Entre más tengamos todos, mejor nos irá también a todos. Eso me parece supremamente importante. Así es, Fabián. Yo creo que la cuestión es simple, también es verdad la importancia del contexto, ¿no? También ver la situación en la que hemos estado aquí, la situación que se ha estado en otros países y a veces los sistemas
o las ideologías se pueden ver de manera igual, pero cuando son aplicadas y cuando aterrizan en un contexto determinado, pues toman formas distintas. Entonces es importante poder hacer ese ejercicio. Yo creo que es importante también encontrarnos y poder tener la capacidad de hablar y debatir y de escuchar esas inquietudes. También puede hablar de personas latinoamericanas y en general, ¿no? de personas migrantes que pueden tener sensibilidades diferentes, pero precisamente un debate sano, abierto y que nos permita desde el respeto sobre todo poder poner en común qué es lo que entendemos aquí por izquierda, o en este caso, cuál es la izquierda, ¿no? En Comú Podemos, cuál es la izquierda de otros partidos y cuáles son las propuestas concretas que están planteando. Es necesario como ir un poquito más allá y no quedarnos solamente con los titulares o con estas grandes ideas y fantasmas que además a los medios de comunicación y a las clases políticas, económicas y a estas élites que han estado en el poder toda la vida le van como muy bien. Así que eso, Claro. hay que estudiar, hay que leer, hay que hablar, sobre todo entre nosotros, y informarse un poco, y generar esta discusión que nos permita entendernos y avanzar un poquito más. Genial, Jessica, muchísimas gracias por estas palabras, porque además para terminar ya en este momento, es que tú lo has dicho, hay diferentes izquierdas, diferentes formas de ver la izquierda, por eso hay varios partidos de izquierda, bueno, no solo izquierda, de derecha, porque somos tan diversos que hay diferentes formas de vernos y pensarnos con contextos mundiales, geopolítica, bueno, esto es un tema supremamente grande y lo has dicho tú, desde que podamos discutirlo con argumentos, con datos, ¿no? Porque vemos también que Vox todo el tiempo se inventa las cosas y no, o sea, si uno entra a mirar de dónde están sacando los datos, las cifras, no aparecen nunca, pues esa discusión es muy difícil de dar, porque pues con mentiras cualquier persona obviamente puede ganar votos usando miedos de personas, usando la pandemia, pero bueno, yo creo que esos temas ya son muy largos de hablar en este video y sabe que tu tiempo es corto. Así que yo te agradezco y no sé, de pronto crear un panel algún día mucho más grande donde podamos hablar de todas esas interferencias de la derecha extrema, del discurso de odio, el tema del Raval que me parecía preocupante, que unas personas estén siendo juzgadas por haber criticado la presencia de un partido que los ha insultado en la cara, pero luego quieren hacer presencia. Bueno, es que hay tantas cosas sobre estos temas que no se queda sin tiempo. Es súper importante, Fabián, hablar de esto, o sea, todo el tema de extrema derecha, desde la autocrítica, desde la conciencia de que cada uno de nosotros y nosotras tiene una posición, ¿no? Yo desde la institución, movimientos sociales, la asociación de padres y madres de nuestra escuela, personas que trabajan en medios de comunicación, poder generar esos espacios para hablar lo que está pasando, para ver cómo esas conexiones, ¿no? Cómo el Trump está relacionado con Ayuso y con Uribe, pero bueno, ahí vamos. Y cómo de alguna forma podemos generar estrategias de protección de derechos, de protección de la democracia misma. Y así que cuando quieras nos vemos y hacemos un panel de conversación. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. No, Jessica, a ti muchísimas gracias por estar aquí. Nos veremos después. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un Claro que abrazo, sí. Jessica. Gracias por tu tiempo. Un Chao. abrazo y un saludo a todas. Chao.